Bienvenido, bienvenida a este avance de último minuto. La relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Elena Duhan, finaliza su visita de más de 10 días a Venezuela para evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos al pueblo de esta nación suramericana. Es así como, tras evaluaciones in situ, la relatora ofrece sus observaciones y hallazgos preliminares en la conferencia de prensa que vamos a escuchar a continuación. Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 en Bielorrusia. Los intereses académicos y de investigación de la señora Duhan se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional. Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual. Sin más, vamos a dar la palabra a la relatora especial. Good afternoon, everyone. I'm happy to be here and to present my preliminary observations of the visit to Observaciones preliminares de la visita a Venezuela de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, reunión que tuvo lugar desde el 1 al 12 de febrero. Quiero agradecer al gobierno de Venezuela por invitarme. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales por los pueblos afectados y los que viven en Venezuela. Las observaciones son preliminares, el resultado de las consultas exhaustivas con una amplia gama de interlocutores. El informe, durante la visita me reuní con el presidente y la vicepresidenta de la República y con los ministros de Relaciones Exteriores, Vivienda, la economía, petróleo, minas, alimentación, equidad de género, vivienda, ciencias, tecnología, transporte, cultura y el coordinador de la producción, el secretario general del Comité de Relaciones, el presidente de PDVSA y del Banco Central, el director de Telecomunicaciones, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal y el procurador general, los miembros de la Asamblea Nacional, el defensor del pueblo y los representantes de todo el espectro de la oposición, de los sindicatos, de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, de la Iglesia Católica y de otras que trabajan en derechos humanos, protección de menores, mujeres y ancianos, personal médico, profesores universitarios, investigadores independientes y, lo más importante, las víctimas de las violaciones de derechos humanos. También me reuní con representantes del equipo de país de las Naciones Unidas y miembros de la comunidad diplomática. Visité el cardiológico infantil, la planta farmacéutica Quimbiotec, el complejo Canaimita, la escuela primaria Hugo Chávez y de Ciudad Mariche. En el estado Carabobo, el gobernador facilitó reuniones con los directores de las compañías de servicios públicos, agua, electricidad,
gas y telecomunicaciones, la maternidad anexa al Hospital Central, uno de los centros provinciales de atención primaria inspirados en el modelo cubano, y varias organizaciones no gubernamentales. A todos ellos mi agradecimiento, puesto que generosamente me cedieron su tiempo, compartieron su información, análisis, experiencias, ideas, para ayudarme a entender en tan breve tiempo una situación compleja y alarmante. Felicito al gobierno por la manera constructiva y cooperadora en la que facilitó mi visita, lo que permitió que se estableciera un diálogo franco y abierto. Expreso mi agradecimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores por su eficiente interacción con su oficina. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde el 2015 al introducir sanciones dirigidas específicamente a personas naturales y jurídicas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en el 2016, aduciendo que el gobierno no cooperaba en los esfuerzos antiterroristas. En el 2017, los Estados Unidos denunció como ilegítima la elección de una asamblea constituyente en Venezuela e impuso sanciones al gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a PDVSA. En el 2018, después de las elecciones presidenciales, endureció las sanciones. Luego dijo que las sanciones habían sido ilegítimas para la Asamblea Constituyente e impuso sanciones al gobierno y entes gubernamentales, incluyendo a PDVSA, bloqueando sus transacciones. Y en el 2018 endureció las sanciones contra el gobierno, mencionando la mala gestión económica, corrupción, represión de los opositores políticos. En enero del 2019, después de reconocer al recién electo presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso sanciones adicionales a PDVSA, Banco Central y funcionarios gubernamentales, y un embargo económico total en el 2019, y le dio a Guaidó total control sobre los activos y bienes del gobierno venezolano en PDVSA, incluyendo a Citgo. Entre el 18 y el 19 se dirigieron al oro, al aspecto minero y al sector alimentario, criptomoneda y bancario. En septiembre del 2020, los Estados Unidos impusieron sanciones a 5 miembros de la Asamblea Legislativa de oposición por estar supuestamente actuando dentro de un amplio espectro para manipular elecciones. También ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán, incluyendo en la lista a los capitanes de tanques petroleros, prohibiendo el uso de aeropuertos y puertos marítimos. Tomo nota de la decisión del gobierno el 21 de enero de 2021 de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la acción de dicho gobierno el día 2 de febrero para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos. La Unión Europea impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia o intercepción de telecomunicaciones, y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a derechos humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se informó que en el 2019 un banco portugués congeló 1.200 millones de fondos del gobierno de Venezuela. También 2.000 millones congelados en el Banco de Inglaterra.
En el 2017 y 18, Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos acusados de represión, violaciones graves de derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios venezolanos. En el 18 y 19, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló los activos e impuso prohibiciones de viajes a funcionarios venezolanos. En el 2019, Colombia prohibió el ingreso a aproximadamente 200 venezolanos vinculados con el gobierno. Panamá impuso sanciones en el 2018 a personas naturales y jurídicas por los que los consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir entrada de funcionarios venezolanos y negarles acceso a sus sistemas financieros. En el 2019, una mayoría de los signatarios del Tratado de Río aprobó una resolución que permitía sanciones selectivas, incluyendo congelación de activos contra venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos. El 13 de febrero del 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas unilaterales coercitivas. Venezuela tiene una de las mayores reservas del petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas extranjeras. Desde el 2000, el gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, educación, alfabetización, alimentos, educación, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado. La monoeconomía orientada hacia el petróleo ha dependido fundamentalmente desde maquinarias hasta repuestos, alimentos y medicinas que se han importado principalmente de Estados Unidos y de Europa. La producción interna ha permanecido baja y no se cubrieron las necesidades del consumo interno. La economía declinó a partir del 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores reportados se mencionan la mala gestión, corrupción y controles de precios como elementos que han afectado la economía. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias o la provisión de las mismas también ayudan. 4 años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional. Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público y los empleados ya no ganan los 150 a 500 dólares que ganaban en el 2015, sino entre 1 y 10 dólares en el 2020 y menos aún en el 2021. Entre el 2018 y el 2019 el gobierno introdujo nuevas políticas económicas, levantó el control de precios y le permitió al sector privado reingresar a la economía. Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas y la capacidad del gobierno para mantener la infraestructura y ejecutar proyectos sociales. Hoy Venezuela tiene carencias en maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos de Venezuela congelados en bancos americanos, ingleses y portugueses representan 6.000 millones.
La compra de bienes y los pagos por parte de compañías públicas han sido bloqueados o congelados. El sector privado, ONGs, universidades, clubes y los ciudadanos han reportado que los bancos extranjeros les cierran sus cuentas, rechazan transacciones o no les quieren abrir cuentas. También les es difícil obtener visas o boletos aéreos. Tienen que actuar a través de agentes de terceros y el requerimiento es pagar costos adicionales por concepto de seguros. El endurecimiento de las sanciones económicas y el sobrecumplimiento de las normas trajo como consecuencia la adopción de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre del 2020. Los venezolanos que se han ido del país desde el 2015 buscando una buena vida oscila entre 1 y 5 millones. Se espera que la población baje a 27 millones de habitantes en el 2021. La mayoría de los servicios públicos se han agotado de 30 a 50%, ya que su personal lo han perdido en ese mismo porcentaje. Se incluye a enfermeras, ingenieros y muchas otras profesiones, lo cual ha traído como resultado desorganización interna, mayor carga de trabajo para el personal restante y una menor calidad de los servicios. Se estima que 90% de los hogares están conectados al Sistema Nacional de Distribución de Agua. Muchos hogares reportan cortes frecuentes debido a apagones eléctricos que afectan las bombas de agua y a la falta de mantenimiento de la infraestructura como consecuencia de la escasez de personal de mantenimiento calificado. La distribución de agua solo puede hacerse por turnos para asegurar que alcance a toda la población y la mayoría de los hogares solo reciben 1 o 2 veces a la semana el agua y por pocas horas. Debido a la falta de agentes químicos para tratar y purificar el agua ya no es tan potable y se ha reducido su potabilidad en 30%. Los impedimentos para la importación de alimentos que constituyen más del 50% del consumo han llevado a mayor desnutrición en los últimos 6 años y hay más de 2.5 millones de personas con inseguridad alimentaria severa. Los mecanismos de adaptación incluyen menor número de comidas diarias, se come 1 vez en vez de 3, menos cantidad y calidad de los alimentos, descapitalización o venta de los activos del hogar para comer y se reducen gastos en salud, vestido y educación. Aumentan las crisis, tensiones, violencia y separación de las familias. Hay mano de obra infantil, participación en la economía gris, hay actividades delictivas como tráfico de drogas y personas, menos mano de obra forzada y migración. El CLAP, que comenzó en el 2017, ha disminuido su diversidad de artículos. Venezuela depende en su totalidad de la importación de medicinas del extranjero y el Estado antes las ofrecía libre de costo. Los impedimentos a la atención pública incluyen la falta o insuficiencia de medicinas y vacunas, aumento de precios, cortes eléctricos, escasez de agua, problemas sanitarios que afectan la higiene, una infraestructura en decadencia debido a mantenimiento, ausencia de repuestos, falta de disponibilidad de equipos nuevos por falta de recursos o la negativa a vender o entregar los mismos, condiciones de trabajo degradantes y falta de equipo de protección contra enfermedades e infecciones, pérdidas de personal en todas las áreas médicas debido a bajos salarios y la interrupción de la construcción de hospitales y centros de salud de atención primaria. El cardiológico infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces en el número de cirugías, de un promedio de 1.000 anuales entre el 2010 y el 14, pasó a 162 en 2020. Los cargos del personal médico en hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo funciona 20% del equipo médico, del equipamiento.
El país enfrentó una severa escasez de vacunas contra sarampión, fiebre amarilla y malaria entre el 2017 y 2018. Las faltas de prueba y tratamiento de VIH provocó el gran aumento de tasa de mortalidad entre el 2017 y 2018. El desvío de los activos de Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, impidió el trasplante de hígado, médula ósea a 53 niños venezolanos. Tales trasplantes se hicieron antes en Italia y Argentina. Antes de 2016 los pagaba el Estado. También observo el crecimiento de mortalidad materna y neonatal desde el año 2013, con una ligera mejora en el 2019, cuando la cooperación humanitaria de UNICEF, OPS, la Iglesia y otras iglesias se activó. Otros efectos negativos de la crisis son el tema creciente de embarazo adolescente, que ha dado aumento al nivel de crisis en niñas de 12 a 13 años, cuyos embarazos se dan en medio de falta de acceso a la información y sin uso de anticonceptivos, y ha llevado a aumento de VIH-Sida por relaciones sin protección. La educación escolar y universitaria ha enfrentado una disminución grave del apoyo gubernamental desde el 2016, incluyendo el cese de reducción de uniformes, zapatos, morrales, artículos de oficina y la reducción del número de comidas diarias, una en vez de 2. La disminución de la cantidad y diversidad de alimentos o la cancelación absoluta del programa. La falta de disponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las compañías extranjeras a comerciar con instituciones públicas y privadas de Venezuela llevó a suspender el programa Canaima, que empezó en el 2015 para ensamblar computadoras portátiles para educación, que llegaron a distribuir 6.5 millones de computadoras libres de costo. En el 2019, un incidente técnico dejó fuera de servicio el satélite público de Venezuela, disminuyendo de manera significativa la cobertura de Internet en el país y haciendo caso imposible el aprendizaje a distancia durante la pandemia. En vista de la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano estableció colaboración con el PNUD, UNICEF, ONUCIDA, OPS, ONGs, la Iglesia, el sector privado y las ONGs humanitarias, facilitando la ligera reconstrucción del sistema de agua, y han suministrado vacunas, medicinas, reactivos, suministros escolares y alimentos. Sin embargo, los intentos por liberar fondos del Banco de Inglaterra para comprar medicinas, vacunas y equipo a través de PNUD y la OPS han sido infructuosos. No se han liberado los fondos para la compra de COVAX a través de la OPS. A pesar de la intensificación del trabajo con agentes humanitarios, se han reportado casos de vigilancia y persecución del personal de las ONGs humanitarias. La evaluación de la base legal para imposición de sanciones. Veo que el estado de emergencia nacional anunciado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo, como el 2015, como motivo para introducir sanciones a Venezuela y prorrogado en repetidas ocasiones, no se corresponde con los requisitos del artículo 4 del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como existencia de una amenaza de vida de la nación, restricción de las medidas, solo exigencias de la situación, duración limitada, ausencia de discriminación, prohibición de derogar el derecho a la vida y de castigar una actividad que no constituye una infracción penal, como se menciona en el mecanismo de expertos de derechos humanos del 29 de enero del 2021. Subrayo que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión son violación del derecho internacional y su ilegalidad no se excluye con hacer referencia a las contramedidas. El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela
viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye intervención en asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales. En cuanto a normas acostumbradas de inmunidad de la propiedad del Estado, recuerdo que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado y no al gobierno de Venezuela o persona natural. Por tanto, la congelación de activos del Banco Central de Venezuela por no reconocimiento de su gobierno y la adopción de las respectivas sanciones viola los derechos soberanos del país e impide ejercer lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. La inclusión en la lista de funcionarios estatales ex oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no es un delito penal. Le niega a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en tribunales y socava el principio de igualdad. La repetida negativa de bancos en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar los activos de Venezuela, aunque sea para comprar medicinas, vacunas y equipo de protección bajo control de organizaciones internacionales, viola el principio mencionado e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia de la COVID-19. Demuestro preocupación porque las sanciones selectivas unilaterales actuales violan las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales, como son las garantías procesales y presunción de inocencia. En su parte, estas medidas van contra acciones que no son crímenes internacionales ni se ajustan a la jurisdicción penal internacional. Y tomo nota de la presentación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional de una remisión contra Venezuela. Subrayo que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a ciudadanos y empresas de terceros por cooperar con autoridades públicas, ciudadanos y empresas de Venezuela y las supuestas amenazas a dichos terceros países no queda justificada en el derecho internacional y aumentan los riesgos de sobrecumplimiento de las sanciones. Veo con preocupación las presuntas amenazas a terceros países, la introducción de cláusulas de confidencialidad en la ley constitucional antibloqueo de Venezuela en cuanto a la identidad de los socios correspondientes. En cuanto al impacto del disfrute de los derechos humanos, me preocupa que las sanciones sobre el petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana, en especial los de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas, así como la población indígena. Las excepciones humanitarias son ineficaces e insuficientes, sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipo y maquinaria necesarios para mantener y restablecer la economía y los servicios públicos. Me preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales y las amenazas reportadas de nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento impida que el gobierno de Venezuela, su sector público y compañías privadas adquieran maquinarias, repuestos, medicinas, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales, incluyo aquellos que tienen licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos, y un número cada vez mayor de negación de transferencias bancarias de 2 a 45 días, mayores costos de despacho, aseguramiento y transacciones bancarias, así como aumento reportado de precios para todos los bienes, especialmente los importados.
Veo con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios, bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha llevado a la imposibilidad de adquirir equipo médico y tecnológico, reactivos, repuestos para la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico, gas, agua, transporte público, telefónico, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otros, socavando el disfrute de muchos derechos humanos, lo que incluye el derecho a una vida decente. A pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario en Venezuela, el salario medio del sector público se estima en $2 a $3 al mes, lo que alcanza para menos de 1% de la cesta alimentaria básica. La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencias de dineros regulares a través del Carnet de la Patria, numerosos subsidios para los empleados como ayuda humanitaria. Eso incrementa el índice de migración, facilita la participación en economía gris, afecta a especialistas como médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, funcionarios policiales, jueces técnicos y otros, viola sus derechos económicos, incluyendo el derecho al trabajo, trabajo decente, seguridad social, incluyendo el seguro social y un buen nivel de vida. El número de puestos de trabajo necesarios para garantizar el funcionamiento normal tiene vacantes de entre 1/3 y la mitad de los cargos. La migración masiva, la falta de transporte pone la vida en peligro, la falta de los migrantes y cargas adicionales a los países receptores. El acceso a alimentos, medicinas y asistencia médica para los migrantes venezolanos. La imposibilidad de obtener documentos de identificación cuando nacen en el exterior. La separación de la familia, la falta de cuidado adecuado para niños que quedan a cargo de los abuelos son algunos de los muchos problemas reportados. Me preocupa la falta de doctores y enfermeras, medicinas, equipos médicos, repuestos, reactivos, vacunas, pruebas de laboratorio, anticonceptivos, cubiertos antes por el gobierno, que ahora son una violación del derecho a la salud, lo que aumenta las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil, la mortalidad por enfermedades graves, oncológicas, VIH, hemofilia, síndrome de Guillain-Barré, cardiopatías y otras. El deterioro de las condiciones de vida de personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas, más embarazos adolescentes, la falta de recursos para comprar vacunas y apoyar a los programas ha traído como consecuencia brotes de malaria, sarampión, fiebre amarilla e infecciones oportunistas. Me preocupa que la falta de gasolina con el aumento en precios de transporte viola el derecho a la libertad de movimiento, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, exacerba los retos para la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en áreas remotas del interior, afectando a pueblos indígenas y trae como resultado retrasos en servicios públicos, inclusive los de la justicia penal y civil. La falta de diésel que se usa para fines agrícolas, industriales y transporte tiene consecuencias dramáticas sobre la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de agravar más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano, que enfrenta deterioro de calidad y cantidad de alimentos y riesgos de desnutrición. Veo con preocupación que debido a la imposibilidad de contar con nueva maquinaria, repuestos y personal competente, el venezolano tiene menos acceso a electricidad, lo que impide el funcionamiento de bombas de agua y deriva en la violación del derecho al agua, inclusive la potable y los fines sanitarios, lo que a su vez lleva a enfermedades.
Subrayo que los bajos salarios, la escasez o insuficiencia de útiles escolares, uniformes y comidas en la escuela que el gobierno solía suministrar, los problemas de transporte, falta de electricidad y reducida cobertura de telefonía móvil e Internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación. Todo ello, así como la imposibilidad de utilizar recursos de Internet con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La reticencia del extranjero a cooperar con instituciones venezolanas, incluyendo universidades, asociaciones deportivas y ONG, los impedimentos para hacer transferencias, dificultad para obtener visas, negación de apertura de cuentas bancarias o cierre de las mismas por temor a sanciones secundarias, afectan el derecho a la educación, las libertades académicas, los derechos culturales e impidan la entrega de la ayuda humanitaria. Me preocupa que la escasez de gasolina hace a la gente cocinar con leña y puede violar el derecho a un ambiente favorable. Debido a la necesidad de garantizar necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el gobierno ha reportado la suspensión de todos los programas orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo agrícolas y de salud, protección ambiental, alfabetización, reconstrucción informática y otro. Subrayo que el bloqueo a bienes activos y cuentas bancarias por parte de bancos extranjeros por sobrecumplimiento lleva a la violación del derecho a la propiedad. También veo con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela afecta los derechos de ciudadanos de terceros países, en particular en caso de terminación de contratos con compañías de terceros países, que conlleva el riesgo posible de afectar los derechos económicos y de propiedad. Mientras la ausencia de contribuciones de Venezuela, que ayudaba, por ejemplo, a través del ALBA, está afectando el derecho a ayuda humanitaria de los beneficiarios más allá de las fronteras venezolanas. Reconozco que las acciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, garantías procesales, libertad de movimiento, los derechos a la propiedad y buena reputación. Sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones y participar. Aunque el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 275, ofrece a personas incluidas en la lista la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia Europeo, aunque no existen garantías procesales antes de que se tomen las decisiones de las sanciones, observo que no se garantiza el acceso a la justicia en cuanto a sanciones de Estados Unidos, especialmente por casos reportados y negativa por parte de abogados de Estados Unidos a intentar casos ante la OFAC debido a supuestas amenazas del gobierno de Estados Unidos o el temor a sanciones. Las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, el sector público, privado, dentro y fuera del territorio, ciudadanos de terceros países, ONGs, las ONGs humanitarias internacionales, beneficiarios de asistencia internacional, personas de menores ingresos, mujeres, niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves con respecto a los derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Recibo con beneplácito los informes de el PNUD, UNICEF, ONUCIDA, OPS,
agencias internacionales, la Iglesia y ONGs humanitarias y el sector privado para prestar ayuda humanitaria, facilitar la reconstrucción de sistemas hídricos, suministro de vacunas, medicinas, pruebas de laboratorio, reactivos, útiles escolares y alimentos para ayudar a 4 millones de personas. Me preocupa los informes de mal manejo, de distribución de ayuda humanitaria, vigilancia y enjuiciamiento del personal de las ONGs involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de las ONGs internacionales. Recomiendo a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de acatar los principios y normas del derecho internacional, lo que incluye principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de otros, resolución pacífica de conflictos internacionales. Los insto a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes e instituciones internacionales. Las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo pueden imponerse tomando en debida cuenta el Estado de Derecho, la ley de los derechos humanos, ley de refugiados y ley humanitaria, las obligaciones legales internales y solo se pueden aplicar en el caso de contramedidas de carácter legal internacional. Recuerdo que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral, pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de derechos humanos como daño colateral. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado a evitar coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo en debida cuenta la guía de orientación publicada en diciembre del 2020. Exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, Estado de Derecho, Ley de Derechos Humanos y de Refugiados para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al Estado en base al principio de igualdad soberana, que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsables a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo. Insto al gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar el acuerdo de cooperación firmado entre ellos para fortalecer la presencia del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos
humanos en el terreno para monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones y organizar visitas de procedimientos especiales al país. Exhorto al gobierno de Venezuela, el PNUD, otras agencias de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y ayuda humanitaria bajo el control internacional, sin distingo de raza, género, nacionalidad, edad, creencia religiosa u opiniones políticas, teniendo en debida cuenta a los grupos con necesidades especiales. Insto al gobierno venezolano a que trabaje con el coordinador del PNUD y de Derechos Humanos a terminar de redactar una ley clara y no rediscriminatoria que permite y facilite el trabajo humanitario de las ONGs nacionales e internacionales en Venezuela y que garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, me refiero a la obligación de las ONGs humanitarias de cumplir con las normas de las actividades únicamente humanitarias. Gracias por su atención. Thank you, Madam Rapporteur. We will begin now our question and answer periods. Please. Your questions must be within the mandate of the rapporteur. Bueno, quien ha tenido la oportunidad de oír el relato de Elena Duhan, la enviada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se habrá dado cuenta de la cantidad de detalles que contiene este informe preliminar luego de su visita de 12 días exactamente, del 1 de febrero hasta el 12 de este mes de 2021 en la República Bolivariana de Venezuela. Ha concluido, entre otras cosas, que la orden ejecutiva de Barack Obama, según la cual Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y que, recordemos, fue firmada en 2015 y prorrogada varias veces, así como los distintos paquetes de llamadas sanciones activados contra Venezuela, no se corresponden con el derecho internacional y generan consecuencias severas, dramáticas y penosas en el pueblo venezolano, pues socavan los derechos a la alimentación, la salud, educación, identidad, calzado, vestido, movilidad, libre tránsito, el derecho a un ambiente favorable, violan asimismo el derecho al acceso a telecomunicaciones, libertad de expresión, derechos económicos varios y pare de contar. Asimismo, ha dicho, violan el principio de soberanía de la nación, también representan una clara injerencia en asuntos internos o exclusivamente de competencia venezolana y afectan sus relaciones internacionales. Sigamos escuchando lo que ocurre luego de esta presentación. Es una conferencia de prensa luego de esta visita de 12 días. Podría intervenir en este caso debido a todo lo que se ha generado en estos años. También quería adelantarme un poco porque ya hemos visto algunos factores políticos del país que no viven precisamente en Venezuela, pero que han solicitado estas sanciones, prácticamente denostando o criticando su participación aquí en Venezuela. Y quisiera que nos dijera algo al respecto, porque son justamente las personas que habían dicho que estas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otras naciones, pues solamente iban a afectar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y no a la población. Entonces quería sus reflexiones al respecto. Muchas gracias por venir y por decir todas estas cosas. Que hacen vida en el país, ellos también le solicitaron a usted que pudiese interceder para que otros relatores también del Consejo de Derechos Humanos puedan venir al país y ver también la situación que ocurre aquí, ya que usted es la primera relatora a la que se le permite el ingreso. Quiero saber si usted va a llevar esta solicitud también y si hubo de alguna manera algún acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para que otros relatores puedan venir al país. Gracias. Relatora. Muchas gracias. Thank you very much for the questions.
En relación a la primera pregunta, debo decirles que como abogado yo estoy muy a favor de no utilizar la fuerza ni las sanciones, sino más bien instituciones judiciales competentes internacionales, como también otros cuerpos internacionales. Como lo mencioné en mi informe, hay dos casos que se presentaron ante la Corte Penal Internacional relativos a la situación de Venezuela. No soy juez de la Corte Penal Internacional y no conozco cuál va a ser la decisión, pero siempre pienso que el uso de los mecanismos existentes para llegar a una solución de disputas internacionales ante las Cortes Internacionales Penales o la Corte Europea de Derechos Humanos son siempre mecanismos adecuados para traer a la ley a la mesa de nuevo y encontrar una solución adecuada. En todos estos casos se deberá observar la jurisdicción de la Corte. En relación a la segunda pregunta, el convenio sobre las visitas de relatores especiales, sí se llegó a un acuerdo entre el gobierno del presidente Maduro y el alto comisionado. Yo recomendaría que las próximas visitas de los relatores, el momento en que se llevará a cabo deberá ser convenido entre el gobierno y el alto comisionado para que se incluyan todos los factores posibles. En name and media, 1 or 2 question maximum. Good afternoon. Adriana Núñez, Voice of America. Do you consider that the sanctions produced all this or exacerbated all this? Because you mentioned the limitation for the access of malnutrition, terrible minimum wage, among other million problems that you mentioned. But do you think sanctions are responsible for everything, or they just exacerbated the situation? Buenas tardes, Fernando Tineo, Mega Televisión de Chile. Quisiera saber cuál fue el criterio para considerar que las sanciones colapsaron a PDVSA cuando conocemos que la caída en la producción de la empresa viene sucediendo de manera consecutiva desde el año 2000 hasta llegar al año 2015, cuando empezaron las sanciones y se agravó la caída de la producción de PDVSA. Quisiera saber cuál fue el criterio para terminar con su evaluación. Una más, por favor. Sí, adelante. Muy buenas tardes, Ibis León de Efecto Cocuyo. Quería hacer dos preguntas, si es posible. La primera es si tuvo acceso a estadísticas que ilustren el impacto de las sanciones en cuanto al número de personas desnutridas o personas desplazadas internamente o personas que han fallecido por falta de alimentación y medicinas relacionado o que esté relacionado con el impacto de las sanciones. Y si las sanciones son la razón por la que el gobierno de Maduro no puede acceder a las vacunas contra el COVID. Muchas gracias. Adelante, Renata. As regard the first questions, primera pregunta. La respuesta a esta pregunta probablemente se encuentra al comienzo de mi informe. La situación en Venezuela desde el punto de vista económico ya presentaba muchísimos desafíos. También se puede incluir la caída en los precios del petróleo al momento en que se implementaron las sanciones. Al mismo tiempo, no es posible negar el hecho de que las sanciones exacerbaron la situación y lo cual, por supuesto, aumentó la crisis de esa crisis social y humanitaria que Venezuela está enfrentando hoy. Ahora, en cuanto a la pregunta sobre PDVSA, naturalmente, la caída del precio de petróleo que ocurrió antes de las sanciones impactó muchísimo la economía de los países productores de petróleo, incluyendo Venezuela. Al mismo tiempo, la caída del precio del petróleo no excluyó la posibilidad de que
Venezuela recibiera ingreso porque seguía vendiendo petróleo. Lo que estamos viendo hoy es que Venezuela no puede vender su petróleo y por lo tanto no puede tener ingresos algunos. De acuerdo a las estadísticas actuales, 76% del ingreso venezolano se utilizaba para proyectos sociales, y si solamente tenemos 1% de ingreso que ha quedado, entonces en realidad esa es una suma de dinero verdaderamente miserable lo que ha quedado en el país. Yo he recibido estadísticas de autoridades gubernamentales y no gubernamentales y veo que sí se han producido muchísimas estadísticas, y mi análisis y conclusiones se hicieron a través del estudio y verificación de las estadísticas que se me entregaron. La situación en Venezuela, al igual que cualquier otro país, no se ve solamente afectado por las sanciones, sino también por una cantidad de otros factores, y es imposible tratar de saber el porcentaje real que ha producido las sanciones. Pero sí puedo decirles que la implementación de estas sanciones unilaterales han tenido un impacto gigantesco en el acceso a el derecho a la vida, educación, comida y medicina y cualquier otro paso de la vida humana. Creo que tenemos una última pregunta relativa al acceso de las vacunas. Si le quisiera repetir efecto Cocuyo, por favor. Sí, la pregunta estaba relacionada the question was related as to whether con el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no tenga acceso a las vacunas contra el COVID. Es lo que ha dicho en su discurso los altos funcionarios. I apologize for missing this one. Sorry. Disculpo por haber dejado su pregunta de lado, no me di cuenta. Los activos de Venezuela, del Banco Central en el extranjero, están bloqueados. Por lo tanto, la posibilidad de comprar equipo médico a través de la liberación de los activos del Banco de Inglaterra ya se discutió en el 2020. Y el gobierno de Venezuela llegó a un acuerdo con el PNUD, con la OEPS, de que las vacunas y las medicinas se comprarían a través de ellas y bajo su control. En cuanto a vacunas, la situación es la misma y, por tanto, mi recomendación es que se den estos fondos para que el gobierno pueda comprar las vacunas que no puede comprar ahora porque no tiene dinero ni acceso a su dinero, pero que se haga bajo la supervisión y a través de organizaciones internacionales como el PNUD y la OPS. Thank you. Another round. Dani is raising her hand, and Marieli de here, first there and now here. Buenas tardes, Luisa Quintero, tal cual. Dos preguntas, relatora. La primera es si luego de esta visita usted tiene pensado y recibió el beneplácito de las autoridades para visitar de nuevo el país y hacer seguimiento a la situación que usted está planteando en este informe preliminar. Y la segunda es si con este informe que usted está dando, usted piensa entregarlo tanto al Consejo de Derechos Humanos como, por ejemplo, organismos como la Corte Penal Internacional, donde justamente hay un examen preliminar sobre el impacto de estas medidas coercitivas sobre la población venezolana. Gracias. Muy buenas tardes, Leonel Retamal de Leonel Retamal from Telesur. Madam Rapporteur, algo ya ha comentado de algunas something that has already been mentioned in your por ejemplo, el tema de las vacunas. ¿Qué otras recomendaciones va a elevar su informe para que evalúen organismos internacionales, Consejo de Derechos Humanos o entes competentes? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una más? Sí, adelante, ahí atrás. Yes, there seems to be someone else in the back.
Buenas tardes, relatora. Héctor Pereira, de la agencia EFE. Usted insta a que se levante la congelación de $6.000 millones en activos en el exterior. ¿Hay algún plan para el uso de ese dinero o simplemente concedérselo al ejecutivo de Nicolás Maduro? Muchas gracias. En la primera pregunta, con respecto al futuro y el uso del informe como tal, hoy solo les presento la evaluación preliminar. El informe final se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de los Derechos Humanos. Yo no he parado de recopilar y evaluar materiales. Esto continuará para poder presentar el informe final, y animo y sigo animando a todos los interlocutores a que me sigan presentando material adicional para que pueda evaluar y reflejarlos en el informe final, y se discutirá en el Consejo de los Derechos Humanos. En cuanto a la aplicación de presentarlo a la Corte Internacional de Justicia, va mucho más allá de mi competencia. Esto no me compete. Yo lo voy a reportar a la Asamblea de los Derechos Humanos y también de la ONU, pero no a la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a los demás y posibles visitas futuras, teóricamente es posible, pero veremos cómo se desarrolla la situación en el futuro. En cuanto a la pregunta relativa a las vacunas COVAX y cualquier otra actividad que recomiendo a las instituciones internacionales intervenir, creo que la cooperación entre el gobierno de Venezuela y las instituciones internacionales es de vital importancia. Mi recomendación se refiere, y estoy respondiendo también así la última pregunta, a que debido a la crisis actual humanitaria, problemas de alimentos, de vacunas, de medicinas, de equipos, de repuestos, el gobierno de Venezuela debe cooperar activamente con las organizaciones internacionales, y debo admitir que me reportan todos los interlocutores que se han intensificado entre el 2019 y el 2020 este tipo de iniciativas. La compra de medicinas, alimentos y bienes esenciales debe hacerse bajo el monitoreo de las instituciones y agencias de la ONU y la OPS. He mencionado que, de acuerdo con el acuerdo logrado entre el gobierno de Venezuela y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, se planea la visita de muchos relatores. Creo que es vital para que puedan evaluar una situación relativa a la seguridad habitacional, alimentaria y otros sectores. We have a question via Zoom. Armando will be translating the question from Zoom. We have a Ella dice, usted mencionó la necesidad de restaurar el suministro de diésel al país. ¿Usted plantea el retorno de los swaps o intercambios por petróleo o crudo? ¿O permite a Venezuela pagar directamente con los fondos actualmente congelados en otros países? Tomamos dos más. Aquí estaba pendiente nuestro colega. Sí, gracias. Buenas tardes, relatora. Manuel Covela, de Venevisión. En la conversación que sostuvo ayer con el presidente Maduro, él le avanzó o le dijo, o le reveló si había iniciado
algún tipo de conversación con la nueva administración de Estados Unidos de Joe Biden y en esa posible o eventual conversación se estaría negociando el levantamiento de algunas sanciones y de ser afirmativo que ya haya habido algún contacto entre el gobierno de Maduro y Joe Biden, ¿qué estaría dispuesto o qué recomienda usted que deba ceder el gobierno venezolano para que levante las sanciones? Gracias. ¿Una más? Si alguien tiene una más. No, de momento entonces estas son. Cuando se trata de la liberación de los fondos o la posibilidad de comprar el petróleo, gas y otras fuentes de recursos para el gobierno a través de SWAP, yo creo que estos aspectos son importantes, es decir, para cualquier gobierno, para cualquier estado, incluyendo el gobierno de Venezuela, poder reiniciar sus proyectos de desarrollo. Ningún gobierno puede hacerlo sin los recursos necesarios. Por eso es que los recursos son necesarios y en realidad no estoy en capacidad de juzgar exactamente cuál es el mecanismo que se va a utilizar para cada uno de estos elementos. En cuanto, ya yo les mencioné, creo que deben utilizarse todos los mecanismos legales para restaurar las relaciones normales del país y permitirle al gobierno restaurar entonces sus proyectos sociales y de desarrollo. Por eso es que hago gran énfasis en el diálogo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos entre los estados, a fin de facilitar que la eliminación de las sanciones, que se restauren las relaciones normales, y creo que esta es la única manera en que podemos garantizar el bienestar de la población venezolana y el resguardo de sus derechos humanos. Thank you, Madam Rapporteur. Do we have more questions? Acá piden una aclaración. Si relatora, preguntan sobre... ¿puedes repetirla, por favor? Relatora, le había preguntado si en la conversación que usted sostuvo ayer con el presidente Maduro, él le dijo si había iniciado o va a iniciar, o si ya empezaron contactos para empezar una conversación con la administración de Joe Biden y si en esa conversaciones se estaría tratando el levantamiento de las sanciones. ¿Y qué recomienda usted al gobierno venezolano que deba ceder o qué debe hacer el gobierno para que se levanten las sanciones? Gracias. En cuanto a esta pregunta, debo decirles que informar sobre los planes del gobierno sobrepasa mi mandato. Al mismo tiempo, debo decirles que sí recomendaría las negociaciones entre el gobierno venezolano y el gobierno de los países que impusieron sanciones sobre Venezuela como un medio para resolver los conflictos y el levantamiento de las mismas. Reitero que se deben utilizar todos los medios legales para restablecer la comunicación internacional entre estos países. Muchas gracias, relatora. ¿Tenemos más preguntas? Sí, adelante, por favor, de este lado, Marjorie. Buenas tardes, relatora. Soy Vivian Sequera de Reuters. Me gustaría saber en su experiencia cuál es la razón, cuál sería la razón para que países como Irán, con largas sanciones, bastante más duras, si no me equivoco y usted me corregirá, puede producir petróleo, gasolina y venderla a Venezuela y Venezuela no lo puede hacer. Gracias. Gracias. ¿Tenemos otras preguntas? We have other questions. Sí, una más acá. Gracias. Buenas tardes, Osmaría Hernández de CNN en español. Entre los argumentos que plantean los países que han emitido sanciones, hablan de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también
y también de acciones que socavan la democracia. Y quisiera insistir en la pregunta del colega sobre qué recomendaciones haría en este sentido para facilitar el levantamiento de las sanciones, qué cambios deberían haber. ¿Alguna más? Una más. Buenas tardes, relatora. Fabiola Serpa de Bloomberg. Quería saber si tiene algún estimado, digamos, económico, en dimensiones, digamos, en montos, sobre el impacto de las sanciones. Y, en segundo lugar, en su experiencia, las sanciones, según los argumentos de los países que imponen las sanciones, es intentar el cambio del régimen en lo que ha pasado en otros países. ¿Qué dice usted al respecto y qué impacto ha tenido esto y qué evaluación hace de este objetivo, las sanciones en Venezuela? Gracias. Debo admitir que es sumamente complicado responder las preguntas de por qué Irán produce petróleo y Venezuela no. Yo creo que esta pregunta debería hacerse a los gobiernos que impusieron las sanciones que impiden que Venezuela produzca petróleo. En cuanto a las razones de imponer las sanciones, como se ha mencionado, como por ejemplo mejorar la situación de los derechos humanos en el país o que el gobierno no es suficientemente democrático, otras razones, debo decirles que en términos generales la pregunta debería hacerse de manera diferente. ¿Qué asuntos debería la comunidad internacional y otros estados, qué tipo de medidas deberían implementar para mejorar la situación? La evaluación del impacto negativo de estas sanciones unilaterales llega al punto de que si son legales o no, de las medidas adoptadas y si impactan o no los derechos humanos de las personas. Mencioné en mi informe que la ley internacional hoy no ofrece la posibilidad de imponer estas sanciones unilaterales. Existen principios de igualdad de soberanía entre los estados. La ley internacional sí tiene algunas posibilidades de ejercer algunos medios de presión si un país pues sencillamente no está cumpliendo con los derechos humanos o los principios democráticos, pero esto incluyen actividades que quizás no están prohibidos por la ley internacional. Por ejemplo, los países pueden decidir llegar a un acuerdo o no, retirarse de los acuerdos existentes o no, de acuerdo a las normas de estos acuerdos. De la misma manera, la ley internacional ofrece la posibilidad de tomar contramedidas, medidas proporcionales, temporales, para inducir a los países a respetar los derechos humanos y eliminar sus violaciones. Entonces, las sanciones se han adoptado hoy de una manera sumamente abierta y en el caso de Venezuela, estas sanciones no cumplen con ninguna de estos criterios. Se sabe que en la situación cuando la paz y la seguridad internacional se ven violadas, el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de imponer sanciones militares o no. También se conoce que en las situaciones cuando la crisis, crímenes internacionales se han cometido, otros estados pueden tener jurisdicción universal sobre estos crímenes y el caso puede entonces presentarse ante el Tribunal Penal Internacional. Todo esto son totalmente legales desde el punto de vista del derecho internacional. Como vemos las sanciones hoy, vemos
el hecho de culpar a los gobiernos de no ser suficientemente democráticos o que violan las sanciones, ninguno de ellos constituyen crímenes internacionales. No estamos aquí para discutir si son la legalidad de cualquiera de estas acciones. Otro punto interesante es el impacto humanitario de estas sanciones. Necesitaría decirles que la práctica, la investigación que se ha hecho en la evaluación del impacto humanitario de las sanciones en la década de los 90 y los 200, y todo esto fue hecho por el Consejo de Seguridad, vemos que deben hacerse de una manera totalmente legal. Entonces, también tenemos que considerar el aspecto humanitario de estas sanciones. Las políticas han cambiado hoy. Desafortunadamente, debo admitir que tenemos dos problemas. El primero es que la mayoría de las sanciones se toman en violación del derecho internacional. Y el segundo, que el impacto humanitario de las sanciones no ha sido evaluado. Y por eso es que mi mandato se estableció en el 2015 como un mandato que trata de proteger entonces la legalidad de estas sanciones y asesorar a los países para ver cómo los derechos humanos se pueden protegerse. No les puedo dar un estimado económico del impacto de estas sanciones, puesto que hay que considerar múltiples factores, pero cualquier estadística que ustedes vean de cualquiera de estos recursos, tanto por parte del gobierno o no, vemos una disminución gigantesca de todos los beneficios sociales y un impacto muy negativo sobre la vida y los derechos humanos de los venezolanos. No les puedo dar un porcentaje, pero uno puede observar de todos los documentos que uno ha tenido en la mano es que su impacto ha sido enorme. Any further questions? De este lado, entonces, por favor. Hola, buenas tardes. Carmen Victoria Hinojosa de Crónica.1. Relatora, quería preguntarle si nos podría comentar o ofrecer más información, si es posible documental, sobre la metodología que usted usó para establecer la relación causal directa o indirecta entre los hechos narrados y las sanciones unilaterales. Y también quería preguntarle si al momento recuerda algún testimonio de personas, de las víctimas que usted entrevistó, que hayan estado afectados por estas sanciones específicamente. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Sí, por favor, acá atrás. Gracias. Buenas tardes nuevamente. La oposición venezolana hizo un pronunciamiento el día de ayer para alertar sobre un supuesto secuestro de su visita al país. Ellos denunciaban que su agenda había sido secuestrada por el gobierno venezolano y quería pues que usted misma explicara cuál fue la metodología según la que usted construyó su visita aquí, si fue 100% independiente y pudo decidir las personas con las que se encontró. Muchas gracias. Creo que voy a empezar con la segunda pregunta, ya que me llevará a responder la primera. Las visitas de cualquier mandatario, de cualquier organización de las Naciones Unidas se basa en independencia, imparcialidad y amplitud. La visita la organiza la Organización de Naciones Unidas y la cubre y ayuda, y la independencia y la imparcialidad, por supuesto, son el punto más importante. Por eso se hizo también en esta oportunidad. Todas las reuniones se dividen entre gente del gobierno y gente de los otros sectores, todos los interlocutores.
Si analizan lo que digo al principio, verán la lista de gente con la que me reuní. No solo funcionarios de gobierno y ONGs, tanto pro gobierno como de la oposición, sociales, humanitarias o de derechos humanos. Me he reunido con diferentes grupos de la oposición. Conocí a ONGs, me reuní con profesores de universitarios, algunos a favor del gobierno, otros críticos del gobierno. Conocí a doctores en hospitales y fuera de ellos, profesores. Hablé con gente que ha sufrido por las sanciones, sindicalistas, hombres de negocios, el sector empresarial, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y embajadas presentes aquí. Estas reuniones se hacen para garantizar que la información se compila de todas las fuentes y que solo después de verificar los hechos se puede llegar a conclusiones. Cuando llegamos al impacto de las sanciones, tengo que admitir que todos los interlocutores del sector académico, profesores, de grupos de oposición y víctimas, todos se refirieron al hecho que las cuentas de algunos de ellos han sido bloqueadas y que muchos de ellos dijeron que en realidad muchos de ellos nunca han trabajado para el gobierno. Todos se refirieron a los impedimentos que tienen problemas para volar a o desde Venezuela, a pedir productos del exterior, a hacer sus transacciones de negocios. Además de los impedimentos que se enfrentan por la imposibilidad de ir a conferencias de los profesores universitarios o cualquier otro investigador, el problema para llegar a eventos culturales o deportivos, los problemas de recibir invitaciones o recibir visas simplemente por ser venezolanos. Una serie de personas, especialmente aquellos del sector de salud con enfermedades que necesitan pruebas y tratamientos especiales como VIH o trasplantes o operaciones de corazón, trasplantes de médula ósea o hígado, se refieren al hecho que el subsidio que antes recibían del gobierno se paró por completo. Algunos de ellos saben que con la cooperación de la UNICEF y la OPS están empezando a recibir vacunas y medicinas. Algunas personas se referían a la situación que incluso aquellos que han salido para operarse fuera no pudieron hacerla cuando se impusieron las sanciones y se congelaron las cuentas y porque no se pudo transferir el dinero. Como ya les dije, no puedo calcular el daño económico exacto, pero puedo ver el efecto en la vida de todos los seres humanos, no por el deterioro económico o la imposibilidad de acometer proyectos de desarrollo, sino en cómo afecta a toda persona del país. Pude ver el impacto sobre el sector privado, sobre los doctores y todos los que necesitan ayuda médica. Relatora, creo que teníamos un follow-up sobre la forma en que se construyó la agenda, si podría comentar al respecto. La agenda de todo procedimiento se desarrolla
en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. El gobierno no la decide. Solo puedo expresar la categoría de interlocutores que creo que es necesario que yo conozca para poder recopilar la información. Como les dije, la visita al país la organiza la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la agenda la hace esa oficina con la ayuda del coordinador residente de las Naciones Unidas en el país. Now we will have our... Si tienen últimas preguntas, haremos una última ronda. Sí, adelante Gabriela, y creo que Armando tenías una en Zoom, sí, aquí habría dos, ¿alguien más? Sí, relatora, yo quisiera conocer si así como usted pudo conocer denuncias con respecto a la vulneración de distintos derechos como el de la alimentación, el de la salud, el de la educación, también recibió denuncias con respecto a la vulneración de derechos políticos que ocurren dentro del país. Y también quisiera quizás su opinión con respecto a también denuncias sobre actividades ilegales que se pudiesen estar registrando en el sur del país, y si esto también, por ejemplo, la extracción de oro, y si esto pudiese de alguna manera también estar afectando lo que ocurre, por ejemplo, con distintas etnias indígenas. Armando, la pregunta de Zoom. Gracias. Sí, de parte de la corresponsal Dayana Palmar, de Venezuela al Minuto. Cito: se menciona que una de las causas de la caída de la economía venezolana era el mal manejo de los recursos y la corrupción. En su visita oficial, ¿pudo observar cuál es el impacto de estos factores que existían previo a las sanciones? Fin de la cita. Una más, y creería que con eso vamos cerrando. ¿Alguien tiene una más? Listo, adelante relatora, muchas gracias. Rapporteur, please. Creo que la respuesta será que ambas preguntas van más allá del mandato y el propósito de mi visita al país. El propósito y el establecimiento de este mandato y la visita al país es la evaluación del impacto humanitario de las sanciones y como resultado, como ya lo dije antes, las sanciones por supuesto no son el único problema ni la única razón por los problemas que sufren los venezolanos hoy en día y que han tenido tanto impacto humanitario. Las preguntas que se me han formulado acerca de la lucha contra la corrupción o las actividades criminales en el país van más allá de mi mandato. Thank you very much. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su tiempo. Vamos a repartirles en este momento el informe preliminar de hallazgos de la relatora y el comunicado de prensa. Les pedimos por favor que sigan de manera más fiel la versión original, que es en inglés. Paralelamente, Daniela, que está allá, y yo, si tienen alguna solicitud, estamos disponibles en este espacio y después de ello en el comunicado van a encontrar el contacto de prensa para poder dar seguimiento a sus solicitudes. La grabación de la conferencia también va a estar disponible en ambos idiomas en 20 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Escuchábamos a Elena Duján, relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ofrecía declaraciones tras su visita de más de 10 días a Venezuela para evaluar el impacto humanitario de las medidas coercitivas unilaterales. Recomendó a todas las partes respetar la soberanía de las naciones, respetar la ley de refugiados, la ley humanitaria, el derecho internacional, el carácter legal internacional. Aseguró además que se deben hacer revisiones del impacto humanitario de las medidas unilaterales. Instó a todos los países y al sector privado a revisar y levantar sanciones. Exhortó además a garantizar que funcionarios del gobierno de Venezuela puedan representar al Estado. Puntualmente, a países como Estados Unidos, Portugal y Reino Unido, pidió descongelar los recursos, habilitar los activos del Estado venezolano
para que sean empleados en la atención de la pandemia, como la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. La relatora de Derechos Humanos de la ONU señaló que es una visita independiente e imparcial que contó con entrevistas a funcionarios del gobierno y grupos de oposición para adelantar esta evaluación preliminar. Anunció que el informe final será presentado en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De inmediato, ampliamos más informaciones aquí en Telesur Noticias.